Buenas. Hoy os traigo una comparativa bastante interesante entre el Ford Fiesta y su equivalente en SUV, un poquito dinámico lo quieren vender, el Puma. El Puma, que ya sabéis que ha habido bastante controversia con el nombre porque viene del mítico Ford Puma. Ese deportivo pequeñito que a todo el mundo le gustaba y que, bueno, pues ahora es un SUV. La gente que no va a comprar este coche, no nos engañemos, es la que se ha cabreado, y la gente a la que le da bastante lo mismo es el público ideal para este coche, así que Ford lo ha calculado bastante bien, no tiene ningún tipo de intersección esto, y solo le ha dado publicidad al coche que ha rondado más por internet, así que la jugada de Ford ha sido maestra. Lo mismo que pasa con el Mustang Mach-E, el eléctrico, que bueno, pues eso, a la gente a la que no le importaban los SUV es la que se ha cabreado, y la gente que le importaban los SUV y los eléctricos pues lo pueden ver incluso como algo chulo. Así que, de nuevo, estas jugadas de Ford a mí me parecen fantásticas. Además de que, bueno, pues nos podemos cabrear un poco por la historia, pero lo dicho, es más publicidad, así que vamos a ponernos con ello. Vamos a analizar primero un poquito estéticamente ambos y compararlos así, y luego vamos a dar un poco unas características y vamos a meternos un poquito más en el jaleo de si los SUV están justificados o no. Y empezando por aquí, por la delantera, pues tenemos dos cosas bastante parecidas, entre comillas, a nivel de parrilla. Estamos jugando con esta parrilla hexagonal, ambos, y los dos también tienen esta trapezoidal aquí abajo. Estamos jugando en este tipo de elementos, luego también esta especie de aletina aquí. En el Puma se hace un poquito más elaborado y dobla por aquí para arriba otra vez, pero en general mismo tipo de elemento en todo momento aquí, aunque se jueguen de una forma un poquito distinta en ambos. En ambos tenemos entradita falsa aquí, así que en ese sentido bastante parecidos. Donde se empiezan a diferenciar un poquito más es en los faros delanteros, ¿vale? Y es que en el Puma son un poquito más saltones, un poquito más simpáticos, y en el Fiesta están un poquito más rasgados y un poquito más cabreados. Va un poquito por cuestión de gustos. En general la forma exterior me gusta más en el Fiesta, pero la forma de la firma lumínica, que recuerda a la del Ford GT, recordemos en el vídeo que hice del Mansory no tengo uno del Ford GT, ya lo siento, ya siento que tengáis que ver eso otra vez, pero es eso, básicamente una idea de recoger un poquito esa firma lumínica de dos corchetes que tiene el Ford GT y que, bueno, pues iluminado queda bastante chulo. Así que en este sentido podemos decir que va un poco cuestión de gustos. Bastante parecidos en las formas básicas, y luego son los detallitos en los faros lo que los separa. Después, lateral. En el lateral siento deciros que puede que aquí no esté siendo del todo objetivo, pero para mí gana el Fiesta de largo. Y es que el nivel de trabajo de superficies, para mí, unas superficies están bien diseñadas si brillan de forma parecida, si destacan lo que quería destacar el diseñador, sin importar el entorno y el ángulo en el que estés mirando. Mazda, por ejemplo, eso lo hace fantásticamente. Recordemos el vídeo del Mazda, precisamente comparado contra el Focus, y eso lo hace genial. Y Ford, yo pensaba que lo tenía fantásticamente resuelto esto también, sin tener un juego de superficies tan elaborado y tan suave, tan fluido como el de Mazda. Yo pensaba que lo tenía fantásticamente resuelto esto, porque en el Fiesta es así. En el Fiesta tenemos aquí un captador de luz que, no importa desde dónde lo miremos, siempre se ve así, y un juego con la rueda trasera que, de nuevo, también siempre se ve así. Esto da igual desde donde lo mires, se ve súper definido y está muy claro en el coche. Está fantástico esto, muy bien. Ahora, en el Puma hemos perdido un poco esto, se nos ha ido un poco de las manos, y aunque sí que tenemos
una cadera atrás un poquito más marcada y aquí también un poquito más quizá dinámica, toda esta zona se ha quedado blanda por completo. Y puedo entender este juego que querían conseguir, quizá esta Z, esta S, pero no llega a estar definido para nada. Y este juego de aquí no se ve igual de bien en todas las vistas. Y aquí queda un poco definido, extraño, dependiendo de dónde miremos. Ahora cuando pasemos a la trasera lo veremos más claramente. Entonces, lateral para mí, claro ganador, el Fiesta. Aunque ojo, porque por ejemplo el detallito este de cortar el pilar A y dejarlo flotante, este tipo de cositas me gustan en el Puma. Es un cuidado que han tenido, y la caída de aquí del corte de las ventanillas es quizá un poquito más moderna que lo que se veía en el Fiesta. Aunque ojo, probablemente entre más luz en las plazas traseras en el Fiesta, aunque eso ya lo hablaremos más tarde. En la trasera, pues aquí se invierten un poco las tornas de lo que decíamos de lateral, aunque ojo, tenemos aquí el ejemplo claro de lo que decía, este brillo súper bien definido, y como el que venía por aquí antes en el Puma se ha perdido por completo y nos ha quedado algo aquí un poco extraño, y esta línea que no se termina de marcar y que blando. La mejor palabra para definir esto es blando, se queda blando y no es algo bueno para definir unas superficies en el mundillo de los coches, así que sintiéndolo mucho, de nuevo, eso. En cuanto al lateral, el Fiesta se lo lleva de calle. Esto cambia para mi gusto en la trasera, porque la crítica más fuerte que se le viene haciendo en general y que le hago yo también al Fiesta son los pilotos traseros. Y es que no tienen mucho sentido en general a nivel de forma y a nivel de cortes. Corta aquí, después para hacer este escalón aquí un poco extraño, y lo único es que sí que recoge así un poco la luz de marcha atrás. No me convence, sinceramente no me convencen estos pilotos traseros, así que en este caso sí que me parecen muchísimo mejor trabajados los del Puma, que tienen un elemento tridimensional además. O sea, es que la parte de eso, de la marcha atrás, la parte blanca del piloto se mete para adentro y luego vuelve a salir, y toda esta zona negra con el rojo contrasta mucho, está muy bien currado en general. Lo que es uno de los puntos más flojos del Fiesta se convierte en uno de los puntos fuertes del Puma. Así que en ese sentido, además aquí también tiene como un poquito de, no alerón, pero un poquito de cola de pato, así un poquito más afilado. Me parece mucho mejor resuelto la trasera del Puma que la del Fiesta. Así que tenemos un empate técnico en el frontal, un ganador del lateral que es el Fiesta y un ganador de la trasera que es el Puma. Si nos vamos al interior, pues juguemos a las 7 diferencias. Este es el Fiesta y este es el Puma. ¿Veis mucha diferencia? Porque la verdad es que son dos mal contadas. Y las diferencias son básicamente que en el Fiesta esta pieza la han cambiado un poquito con el Puma. Todo esto parece un pelín mejor definido en el Puma. Tampoco mucho, pero un pelín. Luego después el Puma tiene esto en acabado mate, mientras en el Fiesta es brillante, pero esto en distintos acabados pues va a ser distinto también, así que eso no lo tengamos muy en cuenta. Y la diferencia más importante, porque al final recordemos el Puma es un coche de este año y el Fiesta ya lleva unos añitos en el mercado, la pantalla aquí. El Puma lleva pantalla y el Fiesta todavía está con los controles analógicos, vamos, con los relojes analógicos, y tenemos una pantallita mucho más pequeñita aquí, lo cual está bien porque seguimos teniendo pantallita, pero son analógicos, son relojes analógicos. Esto probablemente cambie porque seguramente caiga un restyling del Fiesta en no muchísimo tiempo, así que muy probablemente esto se iguale entre ambos, así que empate técnico de nuevo en el interior. Si alguien le da mucha importancia a la pantallita, vale, esto sí, es una diferencia importante, pero es a nivel, ya digo, de equipamiento, más que de diseño como tal. A nivel de diseño, los dos son iguales, son diseños americanos, no me encanta ninguno.
Y bueno, a nivel de acabados pues diremos que es robusto, pero robusto es la palabra. No vamos a tener materiales muy blanditos ni muy bien acabados. Eso sí, controles físicos en todo momento que hay que aplaudir y no hay que dejar de aplaudir, porque si los dejamos de aplaudir los van a dejar de hacer. Así que no paremos de destacar esto. Y nada, en general, pues eso. Curioso como la foto quizá me gusta un poquito más la del Puma, se ve un poquito más y está más curioso. Y el patrón de los asientos me gusta un pelín más también en el del Puma porque queda un poquito más fresco. El diamante con la zona central un poco más ancha que los hexágonos me parece que me gusta un pelín más en el Puma, pero de nuevo ya digo, esto es tema de acabados. Así que... También hay otra diferencia extra y es que aquí este cachito de ventanilla que tenemos en el Fiesta se ve ocupado por, no sé si es un altavoz en el Puma. Realmente diría que esto es mucho más práctico en el Fiesta, pero no se ve tanto por esa ventanilla, así que la diferencia es muy pequeñita. Así que vamos a hablar sobre el hecho, ya no tanto Fiesta Puma, como el hecho de sub contra utilitario, o sub contra compacto, o sub contra berlina. El hecho de que haya escogido estos dos para hacer esta comparativa es básicamente porque son coches que son relativamente parecidos. El Puma no es un sub muy sub, es un sub bastante cercano a un compacto. Y siendo que el Fiesta es uno de los compactos más dinámicos a nivel de conducción y que el Puma al parecer tampoco se va muchísimo de esto, ya veremos a ver qué dice Guille en su vídeo, que lo sacará dentro de poco supongo, y os dejaré el enlace por ahí cuando esté. Y realmente son coches bastante equiparables, así que vamos a verlo con mediciones. Y todas estas cifras, excepto la del consumo y la de los precios, las he sacado esas de Ford oficiales, pero las demás las he sacado de una página que se llama Automobile Catalog y realmente está bastante bien porque te vienen todas las medidas de todo y es la única en la que he podido encontrar medidas específicas de un motor específico que es el que he buscado, porque en la propia página web de Ford no tienes ni siquiera un configurador equiparable entre el del Puma y el del Fiesta. Uno es más nuevo que el otro, se nota, no han actualizado todo, así que bueno. Pero obviando estas cosas, vamos a ver las medidas exteriores. Obviamente el Puma es un coche más grande en el exterior y esto personalmente a mí me parece algo malo. Si en el interior tenemos las mismas medidas, el hecho de que en el exterior tengamos medidas más grandes no es bueno. No es bueno. Quizá a nivel estético, pues bueno, puedes argumentar que es un coche más grande y se ve más chulo y tal, pero no es bueno. Si consigues en un coche más pequeño exteriormente conseguir el mismo espacio interior, fantástico. Y tenemos, pues, 14 centímetros de diferencia en el largo, que eso veremos que está justificado con un maletero mucho más grande. Pero tenemos 14 centímetros de largo de diferencia, que es una diferencia bastante grande. Tenemos unos 7 centímetros de ancho, que eso ya no es tan justificable. Podemos seguir hablando de maletero, pero no es tan justificable porque veremos que el coche en sí, por dentro, no tiene más anchura de plazas prácticamente. Tenemos 2 centímetros frente a los 7 de ancho exterior. Así que en ese sentido no tenemos tanta justificación, ¿vale? El coche se tiene que hacer más ancho porque es más alto. Y aquí es donde vemos una de las mayores diferencias. Tenemos 7 centímetros de altura de diferencia, que tampoco parece que tengamos 7 centímetros de altura libre contra el suelo. Así que esa ventaja del sub de, es que es más campero, es más no sé qué, no van por ahí los tiros. Así que esos 7 centímetros de diferencia son 7,5, son notables. Y esto es muy importante, porque vemos que, como he dicho, no es un sub muy sub, no es muy todoterreno, no es muy exagerado. Y en ese sentido se nota en el peso. Y es que solo es 60 kilos más pesado. Esto es notable, porque normalmente sí que son bastante más pesados. Pero no es tan importante el hecho del peso, la diferencia de peso, como dónde está localizado. Porque esos 7 centímetros más de altura repercuten en un coche que tiene el centro de gravedad más alto. Y eso a nivel de seguridad es notablemente peor, porque el coche se conduce peor, el coche es menos ágil, el coche a la hora de los balanceos y todo esto perderá, las transferencias de peso son mucho más torpes, se nota y mucho.
Y es aquí donde se nota. Y esto repercute en que si quieres que el coche sea parecido de ágil, vas a tener que meter unas suspensiones más duras que van a ser menos cómodas. Y lo mismo con el peso. Al ser un coche más pesado, necesitas unas suspensiones más duras para controlar los balanceos del coche y va a ser más incómodo. O eso, o las haces igual, por lo tanto igual de cómodas, pero el coche se va a balancear más y va a ser menos ágil. Y por tanto menos seguro. Recordemos, agilidad es seguridad, porque el coche depende de eso a la hora de moverse y a la hora de meter los controles de estabilidad y de todo esto, de frenada, de ayuda, de todo esto repercute la altura y el peso. Así que no son tan pequeñas las diferencias como pudieran parecer aquí, simplemente es bastante importante esto, y por esto es por lo que defiendo normalmente la alternativa que no sea SUV, es decir, el utilitario, el compacto, la berlina que no es SUV. Y diréis, sí, pero es que los SUV tienen más espacio por dentro. Sí y no. Sí en el maletero. El maletero, como hemos dicho, aquí vemos la diferencia en largo y son 456 litros frente a 292 litros del Fiesta. El Fiesta es normalito, tirando abajo en su segmento, y el Puma es de su segmento el que más maletero tiene. Entonces aquí precisamente es una diferencia muy grande. Pero esta es la diferencia de longitud en el coche, no la de altura. Y esa es la importante. Así que en ese sentido, si necesitáis maletero, genial, el SUV es vuestro coche. Si necesitáis maletero y sobre todo si necesitáis el hecho de, si sois personas mayores o lleváis personas mayores que necesiten meterse en el coche y no tanto sentarse en el coche, ¿vale? Porque esa es la diferencia grande entre un SUV y un utilitario o una berlina o un coche, el equivalente en bajo. La diferencia grande es esa, la diferencia grande es el hecho de que tú en un SUV te metes a la altura, digamos que el asiento te queda a la altura del culo directamente cuando estás de pie, así que tú te deslizas dentro del coche en vez de sentarte. Y esto es más notable en coches más deportivos, claro, porque cuanto más deportivos, más te tienes que sentar más abajo. Sí que esta es la diferencia. A mí me gusta un coche un poquito más bajo porque simplemente en el trasero tienes el tacto del coche, básicamente, y es lo que vas a notar entre uno y otro de diferencia. Así que eso me parece importante, pero entiendo que estando más alto, pues también tienes un poco más de visibilidad. Así que eso también es cuestión de gustos y ahí no me voy a meter, pero el hecho de la seguridad sí que me parece importante. Y el hecho de que se dice que tienes más espacio interior, como vemos en las mediciones de las plazas, ¿tienes más espacio interior? Sí, 2 milímetros más de largo en las plazas delanteras, ¿vale? De la distancia que hay entre el respaldo y los pedales, tienes 2 centímetros, 2 milímetros que 2 centímetros, tienes 2 milímetros más. Tienes 8 milímetros más de alto, 8 milímetros, ¿vale? Tienes aquí, sí que es importante en las plazas de atrás, de nuevo aquí se nota en la diferencia de longitud en el coche, que es 4 centímetros más, ¿vale? Esto es importante, dependiendo de la edad de la gente que vaya detrás, pues si son más adultos, pues ese espacio extra para las piernas se notará. El alto, 1 centímetro más, en el caso del Puma. De nuevo, 8 milímetros, 1 centímetro, para raspón. Y tenemos 2 centímetros más de ancho. Que si quieres meter a 2 personas te da igual, si quieres meter a 3, pues lo van a notar lo justo. Como veis, las diferencias son ridículas en cuanto a espacio interior. Y esto es lo que se suele dar en los SUV. ¿Tenemos más maletero? Sí. ¿Quizá tenemos un poquito más de espacio en las plazas traseras? ¿En las piernas? Sí. Pero ridículo. La diferencia me parece ridícula a nivel de espacio como para que sea algo crítico a la hora de escoger el coche, ¿vale? El maletero sí. Y como digo, el hecho de meterte a la altura cómoda directamente también me parecen factores importantes. Pero si no te importan, si ninguno de esos dos factores son vitales para ti, el SUV es una mala decisión. Lo es. A nivel de consumo, lo vemos aquí, de nuevo, el peso. Es un coche que consume más, es un coche que contamina más. El hecho de la moda SUV. Estamos viendo que estamos intentando bajar emisiones a toda costa porque es súper importante y con los SUVs nos lo estamos cargando. Consumen más. Es así, consumen más, contaminan más. ¿Por qué? Porque son más altos, porque son más pesados. Al ser más altos, el hecho de la resistencia aerodinámica importa y ahí se nota.
Y es que también en prestaciones tenemos, estoy comparando el mismo motor, estoy comparando el 125 caballos automático, ¿vale? Y tenemos 9,6 segundos de aceleración en el 0 a 100 en el Fiesta y 10,1 en el Puma. No, como podéis ver es que le sacas peor rendimiento, le sacas peor consumo, le sacas peor todo al coche, con el mismo motor. Y el precio. Esto es otra cosa. Porque, como podéis ver, sí que tenemos algunas cosas extra en el Puma que pueden ser algo importante, pero es que el precio de base, es cierto que en el Fiesta tenemos motores mucho más básicos, empieza en 13.000 euros y en el Puma se va a casi 20.000, ¿vale? 7.000 euros de diferencia. Esto no es justo porque no son los mismos motores, vale, 125 caballos ST-Line, ¿os parece? Son 18.000 euros para el Fiesta y 21.200 para el Puma. 3.200 euros de diferencia. Para un coche que exteriormente es subjetivo, aquí cada uno que se meta en lo que quiera, pero que tiene un maletero más grande y tiene mejor accesibilidad a las plazas. Hasta ahí. El Fiesta es más seguro, es más ligero, consume menos, tiene mejores prestaciones y es 3.200 euros más barato. Sinceramente, si ni el maletero, que, ojo, casi 300 litros de maletero a mí me parece suficiente para un coche del tamaño del Fiesta, porque interior el Puma es igual, así que vas a llevar a la misma gente, así que el equipaje no sé hasta qué punto el del Puma es vital. En caso de tener que llevar carrito de bebé y todas estas cosas, pues sí, el Puma será un poquito más cómodo y el hecho de encajarlo en las plazas traseras pues también puede ser un poquito más cómodo. Pero ¿es 3.200 euros más cómodo? Sinceramente, no me lo parece. A mí personalmente, yo no apostaría por esto. Pero bueno, vale, hasta aquí. Y estas son las conclusiones del vídeo. Ya las he dicho. ¿Te importa el maletero? Que no, esto, ojo, no es extensible a todos los SUVs. Habría que ir comparando uno por uno con todos sus equivalentes, pero realmente son coches que son más caros, menos seguros, más pesados, menos ágiles, puede que menos cómodos, por el hecho de eso, de que al ser más pesados tienen que tener una suspensión un poquito más dura si quieren controlar los movimientos de la carrocería tanto. ¿Merecen la pena? En mi opinión no. En mi opinión no. Y a nivel de consumos y a nivel de emisiones estamos jugando aquí algo chungo. Porque se están poniendo muy de moda y es menos eficiencia. Es menos eficiencia. Porque sí. Así que... Bueno, es que tengo esta cruzada contra los SUV realmente porque muchos de los argumentos que se tienen, como digo, el del maletero y el de la accesibilidad me parecen argumentos geniales a favor de los SUV. Pero es que se piensa la gente que es más seguro y no es así. Y eso me molesta bastante. Me molesta bastante porque no esa falta de... Esa falta de conocimiento a la hora de escoger el coche es la que nos hace escoger coches que quizás no sean los óptimos para nosotros y que además es que son más caros. O sea, ese argumento ya va aparte. Pero bueno, esta es mi batalla. Yo he dejado aquí los datos. Yo no voy a decir que soy anti-SUV, pero en este caso obviamente me parecería una locura escoger el Puma al Fiesta si no tienes esos dos criterios claros de maletero y de accesibilidad. Me parecería una locura escoger el Puma. Así que, bueno, pues esto es. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero veros por aquí y si no os habéis suscrito ya estáis tardando.